Frente a la expulsión de Lilia Tintori del Estado ecuatoriano, de territorio de suelo ecuatoriano, es mi obligación como constitucionalista y como presidente del Frente Nacional Antifraude aclarar si efectivamente esa expulsión estuvo dentro del marco de la Constitución y de los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Ecuador. ¿Sí? En primer lugar, Ecuador, ¿sí?, ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos, en sus artículos 2 y 22, establecen que ningún extranjero puede ser expulsado sin una resolución de autoridad competente, motivada y con derecho efectivamente incluso a la defensa y a la apelación. ¿Sí? En el caso básicamente de Lilia Tintori, lo que vimos efectivamente es una expulsión totalmente ilegal, fuera del marco y del contexto justamente del Pacto y Tratado Internacional de Derechos Humanos, porque no se permitió que ella se pueda defender, porque no se permitió y no se le otorgó el derecho al debido proceso, ¿sí?, aparentemente por haber incurrido en una causal de la Ley Orgánica de Movilidad que le ponía la posibilidad al Estado ecuatoriano de poder realizar un proceso para, evidentemente, inadmitirla y expulsarla. ¿Sí? Debo decir, ¿sí?, que es un error, ¿sí?, que se confunda la potestad soberana del Estado ecuatoriano con la anulación de derechos humanos. Y eso ya lo ha dicho, ¿sí?, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Lor, sentencia contra el Estado panameño, justamente un ecuatoriano, ¿sí?, detenido en Panamá, ¿sí?, y fue obviamente encarcelado, incluso fue retenido y encarcelado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra un ecuatoriano, desarrolla una serie de principios, ¿verdad?, que forman parte de la jurisprudencia vinculante para el Ecuador. Entre ellos, un principio fundamental que consta en esta sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre del 2010, es que el principio de soberanía estatal no conculca ni anula los derechos fundamentales al debido proceso. Todo extranjero, ¿sí?, si es que está en una causal, tiene derecho a poder defenderse, a poder conocer la causal, incluso apelarla o incluso ser asistido por en este caso, la Ley Orgánica de Movilidad Humana habla de la Defensoría del Pueblo como parte de la asistencia, algo que no se cumplió en el caso de Lilia Tintori. En segundo lugar, los funcionarios migratorios, dice esta sentencia, deben gozar de independencia absoluta y de no injerencia de las decisiones de cualquier otra autoridad. Vimos que en el caso de Tintori, ¿sí?, se expresa que la orden, ¿sí?, de inadmitirla y expulsarla vino de Rafael Correa Delgado, es decir, vino del Ejecutivo, por lo tanto hubo injerencia de otro poder del Estado dentro de las facultades jurisdiccionales de los funcionarios migratorios, y lo cual sí forma parte de las violaciones a los derechos migratorios que están en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro principio: todo acto administrativo sancionatorio, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser motivado por escrito y debe darse derecho a la defensa a la persona que es inadmitida o expulsada eventualmente. No se le dio eso a Lilia Tintori, no se pudo defender. Y el último principio, que es el más importante, el asunto de la igualdad ante la ley, que también está consagrado en la Constitución, ¿sí?, artículo 11, numeral 2, de que nadie puede ser discriminado, ¿sí?, en razón, en este caso, de una afiliación política. ¿Qué es lo que ocurrió con Lilia Tintori? El Estado ecuatoriano discriminó por razones de afiliación política, ¿verdad? Lilia Tintori podía tener la afiliación política que ella quisiese al momento de entrar, evidentemente, al Estado ecuatoriano. Tendencia de izquierda, tendencia de derecha. Eso no lo hacía o no lo hacía sujeto para ser considerado de que ella iba a hacer proselitismo en el Ecuador. ¿Sí? Debo aclarar también que los derechos políticos tampoco se anulan en ningún Estado, porque forman parte del jus cogens del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Ni siquiera Lilia Tintori hizo proselitismo político porque ni siquiera pudo entrar al Ecuador.
¿sí? Por lo tanto, lo que vimos fue una discriminación ilegal, ilegítima al Estado ecuatoriano, por razón de filiación política de Lilia Tintori, con violación del derecho al debido proceso consagrado en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los pactos y tratados internacionales ratificados legalmente por el Ecuador. Este tipo de actos del Ecuador, sumados a un sinnúmero de actos, como por ejemplo la expulsión colectiva de ciudadanos cubanos en un momento determinado, ¿sí? La expulsión de una ciudadana brasileña, ¿sí? La señorita Pic, ¿sí? Constituyen evidentemente, ¿sí? Posiciones del Estado ecuatoriano en cuanto a su política migratoria que violan flagrantemente los derechos humanos, y que en caso de que un nuevo presidente, ¿sí? Obviamente que no sea de esta línea de la 35, sino que sea un presidente totalmente alejado de este tipo de barbaries jurídicas, tendrá que examinar efectivamente si el Ecuador, en materia de política migratoria, cometió incluso actos que pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad. Muchas gracias, ¿sí? Aclarando el punto, obviamente, ¿sí? Con cualquier persona puedo debatir este tema, ¿sí? Esto está en pactos y tratados internacionales. El proceso de inadmisión, que ustedes lo pueden ver en la ley orgánica de movilidad humana, incluía una audiencia para inadmitir a un ciudadano extranjero. Ni siquiera eso se cumplió, por lo cual hubo irrestricta violación a los derechos fundamentales de Lilia Tintori. Muchas gracias.